Hola a todos, profesor, compañeros, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al programa A Prueba de Riesgo. En él tendrán que ver 5 videos sobre la antipolítica, su auge e huida. Al finalizar cada uno les presentaremos 2 opciones para que ustedes identifiquen si el ejemplo A o el ejemplo B es el correcto con respecto a lo que acaban de visualizar. Así que saquen sus papeles, sus lápiz y presten mucha atención. Este es el baile. Ya sabemos que muy pronto se vienen las elecciones del 2000 y sabemos que el Fuji está ganándole al Choledo, a ese ratón, a ese asqueroso. Y como nosotros sabemos, estamos muy agradecidos. Todo el Perú de hecho debería estarlo, porque gracias al Fuji ya no tenemos terrorismo y la hiperinflación que se causó por esos gobiernos tradicionalistas como el gordo Alan ya no están. Ahora son tiempos de felicidad, tiempos de chamba. Y es así como ahora también el Fuji está proponiendo mucha más chamba para todos. Porque ante la reintegración en la economía mundial nos ha costado un poco. Pero aún así estamos levantándonos, el dólar ha bajado, a diferencia de cómo estaban en esos tiempos del gordo Alan, ese rojete. Y lamentablemente es que estos políticos, el gordo Andrade, el nerviosón de Castañeda no tienen palo, no tienen mano dura para que combatan a los terrucos. Estos son terrucos, son rojos. Necesitamos tiempo de estabilidad y bueno, es por eso que muchos ya sabemos por quién vamos a votar en estas elecciones del 2000. A ver, digámoslo juntos. ¡Chino! ¡Chino! Estamos a un mes de las elecciones esperadas del 2000 y lamentablemente al día de hoy hemos recibido una noticia que nos ha consternado. Se ha detectado falsificaciones de firmas. ¿En qué partido? Ahora lo veremos. Con respecto a los grupos de la alianza del partido Perú 2000, se han registrado firmas falsas. Este partido, que tiene como candidato a la presidencia a Alberto Fujimori, ha hecho firmas falsas para que pueda ser así inscrito como partido a la JNE. Ellos necesitaban 600.000 firmas y llegaron a 1 millón con la falsificación. ¿Cómo sucedió la falsificación? Usaron firmas de las elecciones municipales del 86, el año pasado, en 1999, entre octubre y noviembre. Y es así como, obteniendo los registros de las firmas de los ciudadanos, alcanzaron las firmas. Hola, falsas. ¿qué tal? Vamos a hablar sobre la palabra, la imagen y otros aspectos políticos. Para poder entender un poco mejor este tema, me gustaría comenzar explicando acerca de lo retórico y de lo logocéntrico. Comencemos con lo retórico. Lo retórico, pues bueno, es el arte de persuadir, de deleitar, de conmover con las palabras, pero no solamente en el aspecto oral, sino también en el aspecto escrito. Ahora, tocando un poco más el tema de lo logocéntrico, pues bueno, también buscaban persuadir mediante las palabras, pero eso a través del racionalismo, es decir, del intercambio de ideas, del intercambio de diálogos. Para poder entender un poco mejor estos temas, estos aspectos, voy a hablar sobre diferentes personajes políticos que hemos tenido a lo largo de este tiempo, ya que la política es bien conocida por todos. Para abarcar un poco más el tema de la palabra, me gustaría mencionar en este caso a uno de los mejores oradores que hemos tenido, que es Alan García, que si bien de alguna u otra manera fue estudiante, discípulo de Víctor Raúl Laya de la Torre, pues le aprendió muy bien el tema de dialogar, el tema de ser un buen orador, el hecho de comunicarse muy bien, el hecho de hacer de que sus palabras transmitan mucha seguridad y veracidad, lo aprendió muy bien, lo cual es perfecto porque sí fue uno de los mejores oradores que tuvimos en este aspecto. También mencionando a Mario Vargas Llosa, también fue un buen orador, quizás no al nivel de Alan García, porque Alan García realmente tenía mucho poder en las palabras que decía, pero sí fue un buen orador. Pero de alguna u otra manera esto se fue perdiendo a lo largo del tiempo, ya que todos te venían con un discurso parecido, con palabras similares, todos decían, mas no demostraban con sus acciones. Se podría decir de alguna u otra manera que todos te metían el floro, igual o parecido, pero ninguno te daba más allá de eso. Hasta que llegó Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, al ser un ingeniero, no tenía tanta facilidad en las palabras, tanta facilidad en dialogar,
como quizás a diferencia de sus contrincantes, pero lo que lo caracterizó y lo diferenció de los demás fue el hecho que él sí demostraba con sus acciones. Él buscaba que la imagen que transmitía sea contundente, es decir, no le importaba tanto las palabras porque él creía que con las acciones que realizaba era más que suficiente. Alberto Fujimori realizaba mítines, realizaba muchas campañas, era muy populista, incluso en uno de los mítines que realizó hizo un baile, era una tecnocumbia que se le denominó el baile del chino, lo pueden ver aquí. Este baile fue muy popular, fue quien lo llevó a tener más acogida de alguna u otra manera con el pueblo, que incluso llegó a ser nuestro presidente. Alberto Fujimori era una persona con mucha relevancia, mucho liderazgo político y también mediático. Tocando un poco del tema mediático, esto se le salió de la mano de alguna u otra manera. Que llegó al punto de controlar lo que decían las diferentes casas televisivas, los diferentes canales. Alberto Fujimori un poco más y hacía la pauta, él indicaba lo que quería que se colocara en los diferentes canales, él elegía, él seleccionaba la publicidad estatal, reprimía muchas veces a esos programas políticos que trataban de brindar de alguna u otra manera información para que el pueblo pueda saber realmente cómo va el aspecto de la política. Todo eso lo reprimió, pero llegó a estallar mucho más cuando hizo la expropiación de Frecuencia Latina. Cuando Alberto Fujimori expropió Frecuencia Latina, uno de los últimos programas que hubieron en el aspecto político fue el programa de César Hildebrand y el programa de Contrapunto. Al cerrarse todos estos programas políticos, ya no se podía hablar más sobre este tema. Los noticieros usualmente empezaban con asesinatos, situaciones relevantes y irrelevantes de alguna u otra manera, situaciones que quizás todo el pueblo no tenía mucho interés. Pero eso no fue una limitación para que de alguna u otra manera se llegara a exponer los sucesos de la política que estaban sucediendo. En ese entonces se creó una página web que se llamaba Asociación Pro Defensa de la Verdad, el cual fue su líder, se podría decir, Héctor Facial, quien expuso varios videos de diferentes personajes políticos. Uno de ellos fue Vladimiro Montesinos. Se expuso un video de él, el cual les voy a dejar un fragmento acá, lo cual perjudicó mucho a Alberto Fujimori en su gobierno. Ahora, si hablamos un poco más del tema mediático, un poco más del tema televisivo, también se creó en este tiempo un talk show de Laura Bozzo, donde más que informar se trataba de hacer que el pueblo o el público que miraba esos programas se sintiera un poco más alejado de la realidad. Era un programa que no informaba nada de política, era un programa como los denominados ahora programas basura, era un programa que no sumaba a la gente, era un programa que solamente de alguna otra manera entretenía con escándalos de la vida cotidiana de los diferentes personajes que aparecían por ahí, lo cual les voy a dejar un fragmento aquí. ¿Qué pasa, el desgraciado? Y eso, en eso se basó más que todo este tema con Laura Bozzo. El día de hoy, el candidato presidencial Toledo ha seguido con las protestas. Como ya sabemos, desde que se confirmó la falsificación de firmas que hizo el partido de Fujimori, Toledo ha declarado que estamos en riesgo y que hay un fraude y que en ese entonces iba a haber un fraude electoral. ¿Por qué? Porque la documentación de las elecciones municipales del 86 fueron proporcionadas por la misma OMPE y nada era garantizable para ese entonces. Si la OMPE había dado esos documentos para las elecciones, ¿dónde tendríamos una garantía?
Fujimori tomó algunas acciones y ahora la población se había calmado, y en la boca de urna, de hecho, Toledo tenía el 48%, mientras que Fujimori solamente tenía el 40%, pero todo cambió con el conteo rápido. Algunos expertos dijeron que a lo mejor iba a ser la emoción de las personas, lo cual había afectado los resultados, pero el conteo rápido terminó siendo todo lo contrario. El 49% se lo llevaba Alberto Fujimori y el 40% se lo llevaba Toledo. Y es ahí cuando Toledo siguió con la idea de fraude. Una vez acabadas las elecciones y dando declarado en este caso, Alberto Fujimori como el nuevo presidente, Toledo estuvo totalmente en contra y los diferentes opositores políticos salieron a apoyarlo. Y es así como se encabezó una marcha gigante donde Toledo desde Sheraton invitaba a los jóvenes a que se manifestaran ante el palacio. Incluso diferentes organizaciones como Transparencia se habían retirado, entonces la presión en estos momentos es muy grave. Esperemos que Fujimori pueda aclarar algo al respecto, porque hasta el momento no ha hablado nada y eso también genera malestar en la misma población. Hoy día vamos a hablar de Toledo. Sí, ese cholo que se para tomando fotos con gringas y luego esas gringas lo rechazan y que para el colmo también es bien borracho. Como saben, Toledo está picón porque no acepta su derrota ante Fuji, hacia el Fujimori. Que Fuji, en este caso, ha ganado las elecciones, como hemos podido ver en el flash electoral, y este Toledo no lo acepta, no le basta no tener suficiente mano dura y tampoco no le basta ser un incapaz para que la gente pueda tener chamba, porque solamente se conforma con ser un cholo de Harvard. Y es por eso que ayer con su salvajismo ha convocado a marchas. No le basta que las elecciones realmente sean democráticas porque ha sido el pueblo que ha elegido a Fujimori. No se deben que por qué meter otros presidentes para que nos digan cómo debemos gobernar en nuestro país. Fujimori ha sido elegido democráticamente y este cholo no sabe aceptar que ha perdido. No sabe aceptar que ya ha perdido, no sabe aceptar de que es tiempo de que Fujimori siga continuando su obra, porque nos está yendo muy bien como país. Y ahora vienen a marchar y a generar desorden, a convocar lo de las marchas de los 4 suyos. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese desorden que está causando Toledo? Toledo solamente se quiere oponer a este gobierno porque sabe que si se opone, sus amigos cerrucos van a salir y no van a sentirse atacados ante el Fujimori. ¿Qué son estos tiempos, por favor? Continuando con A Prueba de Riesgo, ahora vamos a profundizar sobre los tabloides. Estos surgieron a mediados del siglo XX en Lima y estos también eran conocidos como diarios vespertinos. En este caso ponían información sobre personas de la alta sociedad, como también información relacionada a las artes. Sin embargo, el origen general de los tabloides se origina en Francia, cuando la clase trabajadora, después de sus jornadas laborales, se iban a sus casas mediante los transportes públicos, y en medio de estos transportes públicos leían unos periódicos bien particulares. Estos se debían a unos titulares gigantes, a unas imágenes también, gran cantidad de imágenes, tanto en tamaño como en cantidad, como lo acabo de decir, y muy poca información, con jergas populares y sobre todo el contenido era muy diverso, pues tenía información de farándula, política, casos policiales, deportes, entre otros. Esto era totalmente diferente al diario conocido en Francia, que era Le Monde, un diario muy clásico en ese entonces. Y en Perú, el primero de estos diarios fue Última Hora, que en su tiempo fue catalogado como la cloaca de la prensa peruana. Sin embargo, si los expertos se hubieran quedado unos 40 años después, a lo mejor hubieran sido un poco más respetuosos con esa primera edición. Estos diarios en el Perú eran populares, utilizaban jergas y sobre todo iban a estos sectores. Salieron periódicos como Correo, Expreso, Ojo y sobre todo también se subieron a adaptar a la nueva cultura popular que era fruto de las migraciones. Estos diarios también sufrieron ciertas mutaciones ya que se diversificaron y también se independizaron, como en el caso de los diarios deportivos. Ahora, para hablar sobre este tipo de prensa, el autor de Gregori dice que no utilizará el término diarios chichas, pues esto de alguna forma es un adjetivo que fomenta el choleo. En este caso se va a referir como prensa amarilla, como también como prensa sin.
Estos estaban llenos de páginas coloridas y sobre todo vedettes mostrando alguna parte de su cuerpo, como su trasero, su parte delantera, que en este caso está totalmente censurado. Y esto es fruto, si bien es cierto, un poco del comportamiento machista, también es del sector al que estaba distribuido este tipo de periódicos, a personas que no ascendían socialmente. Ya no eran personajes de alta sociedad o incluso algunos artistas reconocidos, sino eran las mismas vedettes de las que se hablaba y mostraba mucho contenido. Estos diarios también revolucionaron lo que vendría a ser la chismografía, pues antiguamente cuando había una persona con mucho éxito se le trataba de hacer caer con brujería o cualquiera de estas cosas. Luego pasó al chisme y cuando aparecieron estos diarios fue un chisme mediático, donde atacaban a las vedettes por sus amoríos, como también fomentaban la discriminación. Es por eso que se rompe lo público y lo privado, lo obsceno y sobre todo el lenguaje un poco más explícito. Algunos diarios fundados o en este caso capturados también por el CIN fueron El Chino, Mañanero, La Chuchi, entre otros. Y es así como en 1997 estos diarios que aparentaban hacer una crítica a las jerarquías se terminaron mostrando todo lo contrario, sino que fueron más que todo un medio para hacer propaganda política y para atacar a los opositores. Es así que los nuevos rajes ya no eran para las vedettes, sino que estos eran reemplazados por los políticos que estaban en oposición en aquel gobierno de Fujimori. Y esto empeoró para la segunda reelección de Fujimori, aunque en realidad era la tercera. Esto había sucedido en 1999 y es de que estos diarios escribían calumnias contra todos los opositores, tanto así que algunas no eran realmente ciertas. Los llamaban locos, los llamaban nerviosones, los llamaban gordos y de alguna forma los caricaturizaban para exagerar su mínimo rasgo y cualquier imperfección. Como también inventaban declaraciones o diálogos que habían con oficiales que realmente nunca vieron, y estas estaban citadas encima entre comillas. Lo peor de todo es de que estos políticos como Castañeda Alosio no podían quejarse ante el Poder Judicial porque estos poderes también estaban corruptos. Ahora hablaremos un poco de la difusión, porque es cierto, no todas las personas compraban estos periódicos a pesar de que costaban menos de un sol y que de hecho eran bastante económicos. Estos periódicos sobrevivían a una difusión muy especial, porque si bien es cierto recibían apoyo económico del Estado, su principal medio de difusión eran en los mismos kioscos, porque todos los peruanos en ese entonces tenían la costumbre de amontonarse en las mañanas en los kioscos y leer los grandes titulares, sobre todo los que más podían ver. Y en este caso estábamos hablando de la prensa amarilla que estaba ahí presente. Los diarios SIN eran los más notables y sobre todo también tenían estos títulos un poco parecidos a los que hoy en día tenemos, como el clickbait. Títulos totalmente descabellados y que también atacaban a los opositores, llamándolos debiluchos o llorones como a Castañeda Alosio, estaban presentes. Acá dejo alguno de ellos para que puedan ir viéndolos. Pero no se preocupen porque de esto vamos a hablar un poco más lo que fue en el segundo capítulo. Y es de que acá vamos a tocar a profundidad esto. Para el segundo capítulo debemos tomar en cuenta el contexto de ese entonces, ya que Fujimori era considerado como aquel que había derrotado al terrorismo, como también había causado un ambiente seguro económico donde la hiperinflación se había reducido. Y también debemos contar con la incapacidad que tuvieron los antiguos partidos tradicionales y la desconfianza que entró ante las personas con respecto a estos, como tales el APRA, que en el pasado representaban a partidos incapaces, corruptos, y sobre todo que también fueron débiles y con una mano suave contra el terrorismo. Fujimori, de alguna forma, ante los diarios, se mostraba como un personaje totalmente diferente y ante las personas también. Es por eso que la oposición representaba el pasado. Bueno, al menos eso era lo que se daba a entender. Algunos de los atacados fueron Andrade, Luis Castañeda Alosio, Lucho y Toledo al final. Vamos a hablar un poco de algunas características. Y es que lo primero que le daban a estos políticos opositores eran que eran hijos de Alan. Como Andrade fue el primero en de hecho lanzarse y confirmar que iba a estar participando para las elecciones del 2000, todos los diarios del CIN comenzaron a atacarle a Andrade. En ese tiempo había sido alcalde de la Municipalidad de Lima y era un personaje muy reconocido y muy aceptado. Había fundado el partido Somos Perú, incluso había nacido en Barrios Altos, tenía un origen humilde, pero a estos diarios no les importó atacarlo e ir totalmente contra él hasta dejarlo casi muerto.
Por otro lado, a Castañeda lo trataban como el copión de Alan, con respecto a aspectos como incapacidad y corrupción que representaba el vínculo con Alan. A Andrade lo reconocían como el chancho Andrade, eso era típico, y decían que tenía una panza con harto billete. Por otro lado, a Castañeda Locio lo acusaban de la caja del pescador, de ser un corrupto. También se los consideraba como pitucos, enemigos de la pobreza y los chamberos. En este caso, Andrade, a pesar de haber sido nacido en barrios altos, como fue alcalde de la municipalidad de Lima, era considerado un poco más pituco, con un poco más de clase. Y al mismo tiempo, como había tenido ciertos viajes, lo consideraban un extranjero en Lima. Es por eso que eso era lo que decían de él. Asimismo, tratando de buscar reducir el trabajo informal y diciendo de que iba a sacar a todos los informales, lo declararon como un enemigo de los empresarios chamberos que empezaban como informales. También nos faltaba el hecho que los relacionaban con ser pro-terroristas. Otra categoría, en este caso, estuvo la feminización de estos candidatos. Algunas características consideradas femeninas a ellos. En este caso, a Castañeda lo consideraban blando, con los tucos, terrucos chilenos del MRTA. También como débiles, cobardes, y acá estaba presente el hombre no llora, como Castañeda llora por los terrucos y por su juicio, o como acosetes, en el caso de Castañeda, que era acusado de rajar feo del Perú. También una característica muy presente es que eran considerados muy nerviosos e inestables, como Castañeda, que fue apodado el nerviosón, que sus nervios eran sus peores debilidades. Como también enfermos mentales. A Castañeda se le decía que él reventaba focos, que era la loca y otras características. Sin embargo, la gente no era tonta. Mucha gente había sido influida, pero con el pasar de los tiempos y sobre todo con la presión de los diarios del SIN, del Servicio de Inteligencia, las personas ya tenían la sospecha. El 48% de peruanos tenía la certeza de que el Estado estaba controlando esos diarios. Y pues esta misma población, esta nueva cultura, no se sentía representada por estos medios, que de alguna forma exageraban y no mostraban realmente su realidad y su nueva forma de pensar. Hola, ¿qué tal? Espero que me puedan escuchar. No puedo decir mi entidad porque estoy en plena persecución. Solo quiero presentarme como Eddie. Y bueno, voy a contar un story time y más que todo también mi respuesta. Hace unos pocos días había recibido una crítica del gordo Andrade que insultaba al medio en donde yo trabajaba. Y es que la verdad ese gordo tramposo es un acosador ególatra, es un cerdo tonto inútil que se cree lo mejor, se cree un campeón, se cree un ganador, un presumido por haber sido no una sino 2 veces escogido. Pero la verdad es de que es un tonto inútil. Es un tonto. En la política, con la gente que se está juntando, incluso cómo ha traicionado a su propio partido, el PPC, para que luego cree Somos Nada. Es un asco. Y no solamente con la gente que está rodeada, sino de que al mismo tiempo engañó al pueblo peruano. Dijo que no se iba a presentar para las elecciones del 2000 como un candidato presidencial, y ha anunciado su candidatura hace poco. Pero no, sabemos de que no vas a poder ser presidente, gordo Andrade, porque no tienes clase, no tienes el potencial, simplemente no vas a poder serlo. Y acá todo el Perú lo sabe, lo traidor y egoísta Y lo ególatra que eres. En esta parte vamos a ver la expresión del odio de los peruanos tradicionales que podemos fácilmente encontrar en las columnas de opinión. Dentro del mismo podemos encontrar cosas como la superioridad moral. Podemos encontrar el caso de Manuel Merino y cómo ascendió hasta la presidencia del Perú y cómo se reflejó estas críticas en la sociedad. Además, también de esto podemos encontrar 2 expresiones que los peruanos utilizamos demasiado al momento de etiquetarnos entre nosotros: el acojudearlo o ningunearlo. El ningunearlo era una práctica de la Lima criolla tradicional
en la que se tenía que probar que la persona no era y por lo tanto no podía hacer nada más. Una práctica que podemos ver de la élite cusqueña en los años 20, en la que ya no era importante la discriminación por raza o etnia, más bien esta segunda era escondida con lo mismo. Por lo mismo, para probar que una persona no era y no podía hacer nada más, continuando con el ejemplo de Merino, podemos ver cómo se volvió la obsesión por los títulos lo más resaltante entre las personas. Como dice en el libro de Marisol de Cadena, en 1992, lo que manda en nuestro país ya no es la raza, es la cultura, la inteligencia y la educación. Todas estas críticas, mayor hecha por una población, como antes se mencionó, tradicional y conservadora, son recogidas por los medios y se reproducen y se vuelven masivas. Al final de esto podemos ver cómo de alguna manera las personas se disculpan con el público por la cantidad de odio que se puede ver reflejado, pero se trata de encubrir de manera, entre comillas, cariñosa. Mayormente defendiéndose de que es simplemente una opinión o una forma de informar. Ivonne Susi Díaz, más conocida como la tía Susi, ha decidido lanzarse al Congreso. El día de hoy nos recibió con una gran noticia a todos y sorprendente porque se había inscrito el número 13, el número con el cual va a ir al Congreso por el partido Mía en una de sus derrier. Y es que la congresista no tuvo mayor idea que copiarle a la italiana Cicciolina para mostrar su candidatura al Congreso. En vez de inscribirse el número en su busto, optó por hacerlo en una de sus nalgas. Ante esto ha habido diferentes críticas, algunas personas la catalogan como bruta, sin embargo, también hay algunas críticas un poco positivas, pero son muy pocas. Incluso el mismo arzobispo de Lima ha declarado que ella no tiene dignidad para representar a un pueblo, y ante ello la tía Susi le ha respondido que él debería ser aquel que promueva la unión y no la desunión en estos tiempos. La tía Chuchi ha decidido colgar sus tangas para que pueda obtener un curul en el Congreso. Así es, esta mañana la tía Chuchi apareció haciendo una campaña con su nalga inscrita un número 13, incitando a que todos voten por ella para el Congreso. ¿Pero qué se cree esta rubia tonta que ni siquiera ha ido a la universidad? Es una vedette, a eso pertenece, a eso es lo que se dedica. No debería estar metiéndose en política. Hasta el mismo arzobispo de Lima ha declarado que a ella le falta dignidad para que pueda creer de que va a representar a un pueblo y que lo va a hacer bien. Ella propone que va a regalar su dinero, su sueldo de congresista a los pobres. ¿Realmente lo va a cumplir? El arzobispo mismo dice que ella solamente tiene la autoridad para representar a un pez. Esperemos que en estos días se le pueda ir la locura, porque parece que no está viendo bien. En el capítulo llamado Género y Política en el Fujimorismo, hablaremos de las masculinidades subordinadas. El género se inserta en complejas estructuras del poder. Por ello, la masculinidad contemporánea se equipara por tener algún tipo de poder, no solo individual, sino también grupal. Ser macho significa entonces desarrollar relaciones jerárquicas, dar órdenes, ¡Desalojen a los revoltosos! lograr objetivos y vencer. Por ello, la prensa amarilla feminizaba a los candidatos, para que los espectadores los recepcionaran como frágiles o faltos de liderazgo. Las mujeres y la prensa amarilla, la amenaza del patriarca. El 28 de junio, el diario El Men sacó un artículo dirigido a mujeres sobre técnicas para salvar su matrimonio. En él, la columna repite los lugares más comunes del machismo tradicional que sin embargo resultan muy útiles para entender cómo la prensa amarilla puede encajar tan fácilmente dentro del proyecto autoritario. Solo algunas anotaciones. Según Eddie, las mujeres que seguían esa columna eran la mayoría amas de casa, que cuidan todo el día de los hijos, lejos de las mujeres populares que trabajan o que tal vez han perdido el empleo y se han quedado en el hogar. En todo caso, el ama de casa sigue siendo una mujer ideal a comparación de las vedettes. Mujeres y el poder fujimorista, la venganza del patriarca. En el Perú, donde el acceso de la mujer al mercado de trabajo y a la vida política ha sido notorio en las últimas décadas, los dos ejemplos más impactantes de la incorporación negociada de la mujer a la política y de la reformulación del imaginario social sobre lo femenino se encuentran en Sendero Luminoso y el Fujimorismo. Estos dos proyectos, por cierto, muy distintos aunque emparentados por el autoritarismo, han incorporado sorprendentemente a la mujer. Y es que tal vez sea más fácil la incorporación
de ellas a proyectos autoritarios, pues implica compromisos negociados con el patriarcalismo tradicional y no una ruptura fundamental con él. En Sendero Luminoso, por ejemplo, muchas veces las mujeres eran las encargadas de pegar el último tiro. En el Congreso, las mujeres juegan un papel activo y liberado, pero masculinizado. En ese sentido, vedettes y políticas se encuentran en los dos extremos del patriarcalismo negociado. A las primeras se les exige ser liberales, pero hiperfemeninas y literalmente objetos de placer, sin tabúes sexuales. Mientras que las segundas se liberan, pero para ayudar al patriarca a ejercer un control que ellas también disfrutan ejerciendo. En este punto podemos ejemplificar, por ejemplo, a Martha Hildebrand, quien tiene un gusto especial por la lingüística y que terminó siendo congresista. En la lectura también nos podemos referir a los matrimonios de Fujimori con Susana Higuchi, que más que un matrimonio se decía que era una sociedad conyugal. Lo mismo con el expresidente Toledo y Elian Carr, que eran las mujeres quienes usaban pues el poder por detrás y los hombres simplemente las seguían. Actualmente podemos ver en retrospectiva uno de estos ejemplos a Ollanta Humala con Nadine, quien, como todos sabemos, era ella la encargada de las famosas agendas y pues Ollanta era el encargado simplemente de dar las órdenes finales, pero la que manejaba todo era ella, por lo que no había matrimonios, sino solamente sociedades conyugales. Bueno, chicos y profesor Néstor, espero que hayan disfrutado mucho nuestra presentación y que hayan prestado mucha atención. Ahora van los resultados. Si marcaron todas A, los felicito. Ustedes habrían vivido la época de los 90 de una forma muy crítica y objetiva. Si en cambio solo marcaron 3A, quizá hayan podido ser manipulados por los medios de comunicación y la coyuntura política. Pero si marcaron menos de 3A, lo lamento. Tal vez deban ser más atentos y desarrollar un juicio personal, crítico.